Descubierto el increíble valor de un padre, la transformadora defensa de su hija discapacitada. Miguel siempre había sido un hombre de mar, uno de esos pescadores que conocían cada ola como a un viejo amigo, pero jamás se había sentido tan atrapado como ahora, ahogado por la culpa y la impotencia. Valentina, su única hija, había llegado al mundo con una condición que hacía que cada paso fuera una batalla, una lucha continua en un entorno que rara vez mostraba compasión. Él la miraba, su luz, sus dificultades y sus logros, y el dolor se mezclaba con la admiración. Sin embargo, nada lo preparó para enfrentar la realidad de que la desdicha de su niña no era solo física, sino también social. Las risas burlonas de otros niños resonaban en su mente como ecos dolorosos. Desde que Valentina llegó a la escuela, Miguel notó las miradas despectivas de los vecinos, una comunidad que no siempre sabía cómo manejar la diversidad. Cuando escuchó que la habían ridiculizado, sintió que una parte de su alma se desgarraba. Sus manos callosas, acostumbradas a lidiar con la dureza del mar, se veían impotentes ante la crueldad de los demás. Cada día, el dolor de su hija se volvía más palpable, como si las olas del océano se levantaran para arrebatarle una parte de su fuerza. ¿Cómo podría ser un padre presente si no podía protegerla de esos monstruos disfrazados de niños? Después de una de esas jornadas desgarradoras, se sentó en la playa, viendo las estrellas brillar sobre el agua. Con cada ola que rompía en la orilla, su frustración crecía. Tenía que hacer algo. No podía mantenerse al margen mientras Valentina se enfrentaba al desprecio de aquellos que no entendían. Lo que su mente negaba, su corazón lo sabía, era el momento de luchar, no solo por su hija, sino por todos los que se sentían diferentes, por todos los que eran arrinconados en un rincón oscuro de la aceptación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se armó de valor, preparó un discurso que resonaría en la plaza del pueblo, donde tantas miradas críticas se asentarían sobre él. Sin embargo, su pecho se llenó de ansiedad. ¿Y si la gente no estaba lista para escuchar? Las palabras se agolpaban en su mente, pero el miedo a la burla lo paralizaba. Se imaginó enfrentando las risas, las palabras hirientes de aquellos a quienes había considerado amigos. Cada latido de su corazón parecía empujarlo hacia atrás, cuestionando si lo que haría realmente valía la pena. A medida que se acercaba el día de la reunión, las dudas lo carcomían. Sin embargo, al mirar a Valentina, entendió que debía intentarlo. Ella, con su hermosa sonrisa, era la razón detrás de cada acción. Pero a medida que el día se acercaba, la presión se intensificaba, la voz de su hermana resonando en su mente: no puedes luchar solo, Miguel. Es un camino oscuro. Y esa voz retumbaba con cada paso que daba hacia la plaza, donde el futuro de Valentina y su propia determinación quedarían expuestos. Cuando llegó, el murmullo de la gente lo rodeó, y su determinación se tambaleó. ¿Qué pasaría si el rechazo lo destruyera? Estaba a punto de encontrar la respuesta. La plaza estaba abarrotada. Mentes y corazones expectantes se congregaban, listos para juzgar, pero Miguel solo podía pensar en Valentina, en cómo su fragilidad contrastaba con la brutalidad del mundo. A medida que se preparaba para hablar, su mano se cerró en un puño, buscando fuerza en su propia determinación. Había llegado a un punto crítico donde el silencio de su resignación ya no era una opción. El murmullo se desvaneció cuando Miguel se adelantó. Su voz, al principio temblorosa, encontró poder en la angustia que había estado acumulando. Hoy estoy aquí no solo como padre, sino como el defensor de un futuro más compasivo. La audiencia se movió, algunos murmullos surgieron, pero él continuó.
Cada palabra se sentía como una ola, rompiendo en la orilla de su angustia. Mientras hablaba, comenzó a desnudarse internamente. Valentina no era solo su hija, era un símbolo de resistencia. Nunca he sido bueno con las palabras, confesó, pero si hay algo que aprendí del mar es que la aceptación y la lucha no son lo mismo que el conformismo. En su mente, las risas crueles de los niños resonaban, pero estaban comenzando a callarse. La mirada de Valentina, segura y esperanzadora, se intercalaba con sus pensamientos. Las tiranías internas que lo habían mantenido a la sombra se fueron disipando. No importaba el temor al rechazo. Había comenzado a defender su verdad, transformando la rabia en motivación. Reconoció que su experiencia, la dignidad de Valentina, debía ir más allá de las críticas. Les pido que abran sus corazones y sus mentes. La diferencia no es una debilidad, sino una oportunidad. Oportunidad para aprender, para crecer juntos. La voz de Miguel resonó a través de la plaza, convirtiendo el miedo en una inesperada conexión. La gente empezó a reaccionar, algunos con gestos de apoyo, otros aún incrédulos. Pero había algo que había cambiado en él, ya no temía las burlas. Había abrazado su emoción, y en ese momento comprendió que la lucha no era solo por Valentina, sino también por su propia sanación. Se trataba de abrir espacios, de establecer diálogos donde antes solo existían silencios. A medida que cerraba su discurso, se dio cuenta de que la transformación no solo había sido externa, sino también interna. Había aprendido a no dejar que su miedo definiera su esencia. Pero cuando terminó de hablar, la mirada de Valentina se encontró con la suya, había algo entre ellos que seguía sin resolverse. Aún quedaba el eco del miedo, la incertidumbre de cómo responderían sus vecinos. Miguel sonrió, sintiendo que un peso se había levantado de sus hombros, pero dentro de él se despertaba otra lucha. La aceptación de Valentina en la comunidad era solo el comienzo. ¿Podría realmente cambiar corazones en un mundo que, a menudo, prefería permanecer ciego ante la diversidad? La respuesta aún era incierta, y con cada paso que daba, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. Se retiró de la plaza sintiendo el roce de la brisa marina en su rostro, pero no se sentía completo. La incertidumbre de la reacción posterior de la comunidad lo acompañaba. ¿Sería suficiente? La lucha apenas empezaba. Valentina merecía un mundo que no solo tolerara, sino que celebrara su existencia. Y, aunque en su pecho latía la posibilidad de un nuevo comienzo, el camino estaba plagado de obstáculos. Solo él podía decidir cómo enfrentarlos. La noche caía, y con ella la inquietud de actos futuros. El momento de la verdad había llegado, ¿sería capaz de enfrentarse a la incomprensión de aquellos que nunca habrían sentido su dolor? Miguel caminó con paso decidido, pero su mente era una tormenta de pensamientos contradictorios. A pesar de la catarsis vivida en la plaza, la angustia seguía pesando en su pecho, como una sombra que amenazaba con devorar su nuevo sentido de propósito. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente, invitándolo a mirar más allá de la lucha por Valentina y adentrándose en una batalla aún más importante, la lucha por él mismo. Se detuvo en la playa, donde las olas rompen con fuerza contra las rocas. La brisa del mar era revitalizante, pero también traía consigo la fragancia del temor y la inseguridad. ¿Qué significaría para él y Valentina el cambio que anhelaban? Miguel se sintió atrapado en una paradoja, había desnudado su alma ante un grupo de desconocidos, pero aún no se había enfrentado a su propio reflejo. La vulnerabilidad que había mostrado debía transformarse en una fuerza interna, en un motor que lo impulsara hacia adelante. Al día siguiente, se propuso fortalecer esa conexión con su hija. Decidió dedicar tiempo a conocer más sobre sus intereses, sus sueños y sus miedos. Un descubrimiento inesperado tomó forma, Valentina poseía una natural habilidad para la pintura. Pasaron juntos horas en el taller, donde las pinceladas de colores vibrantes emergían bajo la guía amorosa de Miguel. Cada trazo de Valentina era una voz que se alzaba contra la monotonía del rechazo, una declaración de que su mundo era válido y bello.
A medida que observaba a su hija dar vida a la tela, Miguel empezó a cuestionarse las propias limitaciones que se había impuesto. Hasta ese momento, había vivido en la sombra de lo que otros pensaban. ¿Por qué dejar que su voz se ahogara por el ruido ajeno? Esa revelación se convirtió en un catalizador de cambio. En un impulso, decidió organizar una exposición del trabajo artístico de Valentina, un evento que no solo celebraría su talento, sino que también representaría un compromiso inquebrantable hacia la aceptación y la diversidad. Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de miedo. La idea de presentarse ante sus vecinos nuevamente y, esta vez, como promotor del arte de Valentina, le llenaba de ansiedad. Comenzó a crear un plan. Mientras organizaba la exposición, planeó una charla sobre la importancia de la inclusión en el arte y la sociedad. Quería que la gente entendiera que las limitaciones son muchas veces construcciones sociales, muros que solo se derriban con pasión y educación. Miguel pasó muchas noches trabajando en su discurso. Reflexionó profundamente sobre sus propios desafíos y, para su sorpresa, se dio cuenta de que tenía una habilidad latente para inspirar. Esa habilidad había permanecido dormida, eclipsada por la autoduda. Ahora, ese potencial comenzaba a emerger, iluminando un camino que parecía inalcanzable. La fecha de la exposición se acercaba rápidamente, y como era de esperar, las dudas comenzaron a colarse en su mente. ¿Estaría listo para enfrentar a aquellos que alguna vez habían sido crueles? Se preguntaba si sería capaz de sostener su voz, de compartir la historia de Valentina sin desmoronarse. La incertidumbre lo acechaba con cada paso que daba hacia la galería donde se celebraría el evento. ¿Podría realmente trascender su miedo y convertirse en el defensor que su hija necesitaba? En medio de su lucha interna, algo le decía que este era el verdadero testimonio de su crecimiento personal. Con cada día que pasaba, Miguel se convencía más de que había llegado el momento de abrazar su nuevo rol. Sin embargo, había una pregunta que no lo dejaba en paz: ¿sería suficiente para cambiar corazones en un mundo que, a menudo, eludía la luz de la diferencia? Era un desafío monumental, y la noche anterior a la exposición, mientras contemplaba la obra que Valentina había creado, sintió un vuelco en su estómago. Esta era la culminación de su viaje, pero también el comienzo de un nuevo capítulo. Tendría que enfrentar lo desconocido, no solo por Valentina, sino también por la versión de sí mismo que representaba. El arte no solo se trataba de expresión, era una arma para desafiar el status quo. Estaba preparado para luchar. Sin embargo, una parte de él sabía que no todo sería tan sencillo. Un nuevo eco de incertidumbre reverberó dentro de él. ¿Qué pasaría si su esfuerzo por la inclusión caía en oídos sordos? La presión aumentaba, y el temor a perderse a sí mismo en el proceso se afianzó. La exposición sería más que un evento, sería su última oportunidad de redención. Al final de la noche, la pregunta se volvió palpable: ¿podría ser la voz que su hija necesitaba y la que él mismo había estado buscando durante tanto tiempo? Miguel despertó esa mañana con la mente nublada, un río caudaloso de pensamientos fluyendo incesantemente. La exposición no solo pondría a prueba el talento de Valentina, sino que también evidenciaría el valor que él mismo estaba comenzando a descubrir. A medida que se vestía, repasaba mentalmente cada palabra de su discurso, cada posible reacción en su audiencia, temiendo que el miedo a la crítica lo desbordara. Justo antes de salir de casa, se detuvo frente al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se observó con atención. Buscó en sus ojos ese nuevo Miguel, aquel que había empezado a emerger de las sombras de la autoduda. El recorrido hacia la galería le parecía interminable, cada paso una mezcla de ansiedad y determinación. Se imaginó a sí mismo subiendo al podio, con su voz temblorosa pero firme, listo para defender la singularidad y el arte de Valentina. Sin embargo, el eco de su inseguridad amenazaba con desbordarse en el silencio inquietante que lo rodeaba. ¿Y si no creen en nosotros?, se preguntó. Al llegar, la sala era un haz de luz y color, un refugio para las vibrantes obras de su hija.
Valentina, radiante en su pequeño delantal de pintor, se movía con seguridad, ignorante del combate interno que su padre libraba. Miguel no pudo evitar sonreír al ver la forma en que ella se adentraba en su mundo creativo, con la naturalidad de un artista que sabe que su voz es poderosa. Mientras los primeros visitantes comenzaban a llegar, Miguel sintió su corazón latir con fuerza. En su mente, cada sonrisa era un posible obstáculo, cada mirada una posible crítica. La ansiedad se alzó una vez más, pero decidió que no podía permitir que lo dominara. Se acercó a Valentina y, tomando su mano, le dijo en voz baja: «Hoy, juntas vamos a contar nuestra historia». Esa conexión momentánea le dio fuerzas, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Con el tiempo, la sala se llenó y el murmullo de las conversaciones se convirtió en un zumbido que le inquietó aún más. Cada nuevo rostro era una representación del juicio potencial, cada comentario, una puerta abierta a la crítica. Miguel comenzó a observar cómo la gente reaccionaba a las obras de Valentina. Algunos admiraban las sombras y luces de su trabajo, otros se detenían a contemplar la profundidad de los colores. La emoción le inundó al ver que las personas se detenían para escuchar la historia detrás de cada cuadro, una narrativa que ellos habían tejido juntos. Cuando llegó su turno de hablar, subió al pequeño escenario con una mezcla de miedo y resiliencia. Con el micrófono en la mano, respiró hondo, sintiendo cómo la conexión que había cultivado con Valentina lo empoderaba. Al iniciar su discurso, su voz tembló, pero las palabras fluían con sinceridad y pasión. Habló de la inclusión, de cómo el arte podía trascender el dolor y la exclusión. Compartió las inseguridades de su hija y su propia odisea personal hacia el autodescubrimiento, al tiempo que recordaba la relevancia de aceptar la diversidad. A medida que su discurso avanzaba y las reacciones de la audiencia se manifestaban, Miguel notó algunas lágrimas en los ojos de quienes escuchaban, unas sonrisas de reconocimiento reflejaban su propia lucha. Había algo poderoso en ser auténtico frente a un grupo de desconocidos, un acto que liberó parte de su carga emocional. Esta era la verdad que había buscado, la conexión que necesitaba. Sin embargo, no todo fue bien recibido. A lo lejos, distinguió a un par de personas cruzando miradas incrédulas, sus gestos revelando incomodidad. La inseguridad que había intentado dejar atrás resurgió en su pecho como un grito apagado. Al final del discurso, la incertidumbre lo invadió, podía sentir el peso de la crítica amenazando con desbaratar lo que había construido. ¿Había logrado conectar o simplemente había creado más divisiones? Su corazón latía furiosamente como un tambor de guerra, y una pregunta resonaba insistentemente: ¿había sido suficiente? De regreso a casa, mientras contemplaba los murmullos de Valentina a su lado, todo parecía un paseo de altos y bajos. Aunque los aplausos y sonrisas habían sido alentadores, la incomodidad de no haber llegado a convencer a todos lo presionaba. La lucha no había terminado. Lo que comenzó como un acto de defensa podía ser solo el inicio de un camino de mayor confrontación. La noche aún era joven, y mientras se preparaban para rankear a sus artistas, se preguntó si podría realmente transformar la percepción de quienes lo habían rechazado. Ahora, la tensión estaba en lo más alto. ¿Cómo ganaría a esos corazones adormecidos por la ignorancia? Miguel se despertó esa mañana, con la sensación de que el aire mismo era más denso, como si el peso de la noche anterior todavía lo oprimiera. Su mente, lejos de encontrar un refugio en el descanso, se agolpaba con preguntas sin respuesta. Hablar en público había liberado algo en él, pero, a la vez, encendió una chispa de inseguridad que apenas entendía. La reacción de aquellos dos espectadores, con miradas incrédulas y gestos de desconcierto, resonaba en su interior como un eco perturbador. Valentina, despreocupada, llenaba de colores su lienzo en la cocina mientras él, entre tazas de café, trataba de reconstruir su viaje emocional. Reconocía que su hija había modificado el panorama de sus frustraciones, haciéndolo repensar la idea de éxito. No se trataba solo de presentar arte, se trataba de reescribir su propia narrativa. Pero, ¿estaría preparado para enfrentar a aquellos que no entendían?
Ese día decidió fortalecer su espíritu. Salió decidido a buscar conocimiento. La misma galería que había admirado por tanto tiempo ahora se antojaba como un campo de batalla donde él pudiera experimentar las distintas aristas del arte. Descubrir nuevos autores, sumergirse en historias y entender la psique detrás de cada obra. Quizás, entendiendo más de arte, podría encontrar un camino que lo guiara a las críticas que aún lo atormentaban. Caminó entre los pasillos repletos de pinturas, sintiendo cómo la energía de cada obra lo atravesaba. Se detuvo frente a una pintura abstracta que capturaba la lucha entre la luz y la oscuridad. En su interpretación, vio una representación de su propia lucha, la batalla entre el miedo y el valor que anhelaba cultivar. La percepción de su propia vulnerabilidad comenzaba a materializarse en sus acciones. Decidió entablar conversaciones con otros visitantes. Cada intercambio era un pequeño triunfo que lo ayudaba a desterrar, al menos de forma temporal, la sombra de su inseguridad. Escuchar a otros compartir sus sentimientos sobre el arte lo empoderó, dándole un sentido de comunidad inexistente en momentos de soledad. Se sintió como un niño aprendiendo a hablar, descubriendo palabras que tenían un auténtico significado para él. Tras horas explorando, sintió que su mente se aclaraba. Las experiencias ajenas le ofrecían un nuevo lente para ver su realidad. Comprendió que su defensa del arte de Valentina no era solo aquello que había presentado en la galería, sino una historia que aún necesitaba ser contada, un valor que debía seguir cultivando. La conexión que había sentido al hablar la noche anterior le sirvió como base para profundizar en su propio proceso de sanación y aprendizaje. Mientras regresaba a casa, su corazón latía de manera distinta. La verdad de su descubrimiento personal ahora le guiaba. Se dio cuenta de que su viaje no era solitario, sino que compartían caminos con muchos otros que, como él, buscaban ser escuchados. Caminos que a menudo parecían inciertos pero que, al final, conducían hacia el autoconocimiento. Ya en casa, encontró a Valentina aún concentrada en su arte. La observó, sintiendo que cada pincelada era un recordatorio de su propio proceso. Se dio cuenta que no solo defendía a su hija, sino que también se defendía a sí mismo a través de ella. Con una sonrisa en el rostro, se acercó a su hija y la abrazó con fuerza, consolidando una promesa silenciosa de que seguirían formar. Pero, al final del día, la inquietud regresó. La oportunidad de una exposición mayor se asomaba en el horizonte, un evento que podía amplificar sus voces. Sin embargo, las palabras de aquellas pocas almas escépticas todavía danzaban en su mente. ¿Había realmente comprendido su mensaje o sería otra oportunidad perdida? A medida que la noche avanzaba, la pregunta persistía: ¿cómo se prepararía para enfrentar la próxima controversia que desnudara su inseguridad? La mañana siguiente, Miguel se despertó con una mezcla de entusiasmo y temor. La ilusión de una nueva oportunidad se entrelazaba con la sombra de las dudas que aún lo acosaban. Al levantarse, sintió que su propia decisión de defender el arte de Valentina lo había impulsado a explorar su propia voz. Sin embargo, la posibilidad de una nueva exposición lo mantenía en tensión. Decidió dedicar esa mañana a trabajar en una presentación que pudiera acompañar el arte de su hija. Cada palabra que escribía se convertía en un reflejo de su crecimiento personal. Comenzó plasmando sus pensamientos en un cuaderno, buscando las formas de articular no solo la esencia del arte de Valentina, sino también la historia que había llevado a su existencia. Se dio cuenta de que no era solo una exposición sobre un talento individual, era un testimonio sobre la perseverancia y las batallas de su hija. Miguel se sentía atrapado entre ser el portavoz de Valentina y el narrador de su propia historia de superación. La presión de acertar en su defensa era inmensa y, en ciertos momentos, casi paralizante. El temor a reencontrarse con críticos que pudieran reavivar sus inseguridades lo golpeaba con fuerza. Sin embargo, en lugar de huir de ese sentimiento, decidió enfrentarlo. Salió a caminar, buscando inspiración en el aire fresco de la mañana. La ciudad a su alrededor vibraba con vida, y en medio de esa energía, se dio cuenta de algo fundamental: no estaba solo en su lucha.
Todos llevaban consigo historias, luchas ocultas y triunfos silenciosos. Comprendió que, de alguna manera, cada reticencia que había sentido era compartida por muchos. El arte, en su forma más pura, tenía el poder de unir esas narrativas. Esa comprensión lo llenó de una nueva determinación. Se sentó en una cafetería y comenzó a anotar, no solo sobre Valentina, sino también sobre su propia travesía. En cada palabra escrita, desterró la crítica interna que le decía que no era lo suficientemente bueno. Con el tiempo, su escritura se convirtió en un gesto liberador, ya no eran solo palabras, eran la manifestación de su amor y compromiso hacia su hija y hacia sí mismo. Con cada página que llenaba, algo en su interior se transformaba. Comenzó a visualizar cómo la presentación podría ser más que un simple resumen, podría ser una experiencia emotiva. Esa idea lo electrificó, llevando su corazón a un ritmo más acelerado. Miguel se dio cuenta de que su voz podía abrir puertas, no solo para él, sino para Valentina también. En su mente, la imagen de una sala abarrotada de personas escuchando con atención se volvió apasionante y posible. Sin embargo, el dilema persiste: ¿cómo prepararse para la certeza de críticas que podrían ser despiadadas? Esa pregunta lo seguía como una sombra inclemente. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, sentía que cada ensayo, cada palabra dicha en voz alta era una espada afilada que podría bien liberarlo o herirlo. Ya en casa, una noche antes del evento, abiertos sus apuntes, la incertidumbre se apoderó de él. No quería que Valentina lo percibiera como nervioso. Quería que ella viera el coraje que había encontrado a través de su arte. Mientras repasaba su presentación, las luces comenzaron a parpadear incesantes en su mente, revelando las alternativas de su elección. El momento de la verdad se aproximaba y Miguel entendía que se trataba de más que una simple defensa. Era la oportunidad de reivindicar una historia familiar, una lucha por ser vistos y escuchados. Pero la verdad seguía ardiendo en su interior. ¿Era lo suficientemente fuerte para sostener esa carga? Mientras la noche avanzaba, una oleada de emociones lo dejaba inquieto. Cerró el cuaderno, sintiendo que el silencio de la habitación apenas podía albergar su ansiedad. Las preguntas persistían: ¿rendiría homenaje a Valentina de la forma que merecía? ¿Tendría el valor de aceptar la vulnerabilidad que conlleva ser padre tanto como defensor? Un nuevo día traería su respuesta, y con él, una decisión que podría cambiarlo todo. La mañana del evento llegó con un cielo gris que parecía reflejar la tormenta interna de Miguel. La sala de exposiciones abría sus puertas, y él podía sentir cómo la adrenalina revoloteaba en su estómago, entrelazada con el peso de las expectativas. Cada paso hacia la entrada era un recordatorio palpable de su compromiso no solo con Valentina, sino también con su propia superación. Se encontró frente a un espejo en el vestíbulo, observando los sutiles matices de su expresión. La luz tenue hacía que las sombras en su rostro se acentuaran, simbolizando, de alguna manera, las dudas que lo acompañaban. Pero había algo más brillante que las inseguridades: la determinación iba tomando forma, elevando su espíritu. Miguel comprendió, en ese instante, lo que significaba ser un padre en búsqueda de voz, no solo para su hija sino para él mismo. Al ingresar a la sala, el murmullo de las conversaciones lo acogió, mientras los rostros se volvieron hacia él. Las miradas variaban entre curiosidad y escepticismo, y esa dualidad provocó una sacudida interna. Se percató de que la percepción sobre su representación de Valentina no solo dependería de su presentación. Era un reflejo de su propia historia, su lucha por liberarse del aceite de la crítica constante que había sentido como un tatuaje durante años. Miguel respiró hondo y comenzó a hablar, su voz resonando en la sala. Compartió detalles sobre las obras de Valentina, cada pincelada que ella había dado, infundiendo un pedazo de su vida en el lienzo. Pero más allá de la técnica y la estética, Miguel enfatizó el poder del arte como medio de expresión, un vehículo para la resiliencia y el empoderamiento. Sentía que sus palabras estaban conectando profundamente con la audiencia, su esencia fluyendo en cada frase. Sin embargo,
lo que realmente empezó a cambiarlo fue cómo sus propias experiencias comenzaron a converger en ese mensaje. En medio de la presentación, recordó sus noches de insomnio, sus miedos y, sobre todo, la voz interna que siempre le decía que no era lo suficientemente bueno. Mientras hablaba, las palabras se transformaron en un manifiesto vivo, un tributo a las batallas de Valentina y un grito de victoria por lo que él mismo había superado. Con cada anécdota, se sintió despojado de su vulnerabilidad. Había una fuerza en la aceptación de sus defectos y temores, una luz que iluminaba las esquinas más oscuras de su ser. La audiencia escuchaba, cada vez más inmersa, y Miguel se sintió otros en ese proceso de sanación. Al final de su discurso, el aplauso resonó en la sala, no como una simple aprobación, sino como un reconocimiento africano a la valentía encontrada en la sinceridad. La satisfacción mezclada con alivio lo envolvió, y un nuevo sentimiento germinó en su interior, el de la pertenencia. Finalmente, se sintió visto y valorado. La sombra de la inseguridad había perdido su poder. Pero en ese instante de triunfo, una figura emergió entre la multitud. Era un crítico de arte conocido, alguien cuyas publicaciones Miguel había temido. Sus ojos fijos en Miguel, la expresión en su rostro era difícil de descifrar. ¿Sería admiración o una crítica incisiva por venir? Mientras el crítico avanzaba, el corazón de Miguel latía con fuerza. ¿Qué revelaría este encuentro inesperado? ¿Podría este ser el inicio del verdadero reconocimiento que tanto había anhelado? La respuesta parece una brasa encendida, ardiente e inminente. El crítico se acercó con paso firme, haciendo que la multitud se agolpase en torno a ellos, como si el aire se hubiese condensado en un instante cargado de expectativa. Miguel, cuyo corazón aún latía con los ecos del aplauso, sintió como las inquietudes resurgían. El momento de reconocimiento que había anhelado se tornaba en un terreno resbaladizo, con el potencial de arruinar su reciente victoria o catapultarlo a nuevas alturas. Impresionante presentación, Miguel, comenzó el crítico, su tono ambiguo, casi inquisitivo. Pero, ¿realmente crees en el mensaje que has expuesto aquí hoy? La pregunta lo golpeó con fuerza. No era un elogio vacuo, sino un desafío directo a su autenticidad. Miguel se dio cuenta de que sus palabras resonaban no solo como un discurso, sino también como un reflejo de su lucha interna. ¿Era suficiente la sinceridad de su exposición para sostenerse ante un juicio crítico? Recorrió mentalmente los momentos que había compartido, cada lucha, cada victoria, una redefinición personal que era tan real como la existencia de su hija. Por supuesto, respondió, proyectando confianza aunque la duda amenazaba con asomarse. Lo que Valentina ha logrado no es solo su arte. Es un símbolo de su resiliencia, y la mía también, como su padre. El crítico asentía levemente, su mirada sopesando las palabras de Miguel. Se sentía expuesto, como si cada inseguridad suya estuviera al descubierto. Pero en lugar de retroceder, algo dentro de él empezó a arder con más fuerza. Comprendió que no venía a buscar la validación de un crítico, sino a reafirmar su propio viaje. La conexión con su hija era más valiosa que cualquier palabra escrita en un papel o publicación. Tu forma de hablar sobre el arte es visceral, pero ¿habrá algún espacio para la técnica en esa emotividad que ofreces?, inquirió el crítico, ahora más inquisitivo. La pregunta resonó en la mente de Miguel. Había tomado el arte de su hija y lo había tejido en un relato que solo era transparente para aquellos que compartían experiencias similares. Pero, ¿acaso la técnica y la emotividad podían coexistir y ser igualmente valoradas? Durante el enfrentamiento verbal, Miguel evaluó su propia percepción sobre lo que realmente significaba el arte. Se dio cuenta que su enfoque había sido limitado, como si estuviese abriendo la puerta de Valentina, pero olvidando que el jardín también necesitaba cuidado. Una oleada de claridad le invadió, no podía rechazar la crítica, sino abrazarla como una nueva oportunidad de crecimiento. El arte vive de la sensación, el diálogo entre el creador y el espectador, replicó, con más firmeza en su voz. Pero no puedo negar la necesidad de la técnica en el proceso.
Tal vez estemos buscando cómo integrar ambas perspectivas, no demostrar cuál es superior. El crítico lo miró con atención, como si en esos momentos analizara la chispa de la convicción en sus ojos. Miguel se dio cuenta de que se encontraba al borde de un cambio significativo en su viaje personal. Su habilidad para poner en palabras la dualidad del arte podría servir no solo a su hija, sino también a él mismo. La crítica podía ser un catalizador, no un obstáculo. Quería encontrar esa fusión entre lo que sentía y lo que se esperaba de él. Al finalizar su intercambio, Miguel se sintió revitalizado. Aceptar la crítica como parte de su proceso creativo lo impulsaba hacia una nueva fase, donde no solo sería defensor del talento de Valentina, sino también un maestro en su propio camino de autorrefinamiento. Pero en el fondo de su mente, una nueva pregunta surgía: ¿cómo podría crecer más allá de esta experiencia y asegurarse de que su evolución no solo beneficiara a Valentina, sino que también trazara su propia marca en el camino del arte? La curiosidad sobre el futuro lo mantenía inquieto. Faltaba algo, un elemento que parecía escurridizo e inalcanzable. ¿Acaso había más en su propia historia que aún no había descubierto? Mientras se retiraba de aquel encuentro, un nuevo desafío comenzaba a formarse en su mente. Un camino lleno de interrogantes y posibilidades revitalizantes. La búsqueda de esas respuestas estaba por comenzar. Miguel dejó atrás el bullicio del evento, su mente girando como un torbellino. La conversación con el crítico había agitado sus pensamientos, pero también había encendido una chispa de ambición que antes no había logrado reconocer del todo. Se decía a sí mismo que el encuentro no había sido solo un reto, sino una invitación a profundizar en el núcleo mismo de su identidad como artista y padre. De alguna manera, había valido la pena el desasosiego. Caminó por la bulliciosa calle, sintiendo como el peso de sus dudas se aligeraba con cada paso. Reflexionó sobre el poder de la crítica. Antes lo había temido, pero ahora comenzaba a comprender que quizás era la clave para su evolución. La idea de fusionar la emoción y la técnica en el arte no era solo un concepto abstracto, sino un camino a seguir, un viaje que prometía no solo el enriquecimiento de su trabajo artístico, sino también un fortalecimiento de su vínculo con Valentina. Al llegar a su estudio, un pequeño refugio lleno de colores y bocetos, Miguel sintió la urgencia de poner en práctica lo aprendido. Se sentó, tomó un lienzo en blanco y comenzó a trazar líneas. Sin embargo, no eran meras líneas, eran anhelos, temores, una mezcla de sus propias experiencias y aquellas de su hija. Durante años había buscado crear algo que hablara de la lucha de Valentina, pero ahora entendía que también debía integrar su propio viaje en la narrativa. ¿Qué era ser un padre de una artista con discapacidad? Más allá de ser un mero espectador, era parte del proceso de creación. Mientras trabajaba, las imágenes comenzaron a cobrar vida, pinceladas que daban forma a un paisaje donde el dolor y la belleza coexistían. En su mente, el crítico había dejado una marca imborrable. La técnica no era el enemigo de la emoción y viceversa, eran aliados en la creación. Este entendimiento llenaba cada vez más su lienzo con significado. La noche avanzaba y, con ella, la idea de que su evolución no solo podía influir en su carrera, sino que también podía serle útil a Valentina. Quizás, había llegado el momento de enseñarle lo que había aprendido. Sería un acto de dar y recibir, un intercambio que podría fortalecerse mutuamente. Ella había batallado para que su arte se visualizara y valorara, y él estaba decidido a apoyarla a través del aprendizaje y la práctica. Las horas pasaron y, agotado, Miguel terminó su obra. Miró su creación con ojos críticos y de pronto supo que había capturado algo inédito. Esa fusión de técnica y pasión no solo lo transformaba a él, sino que también podía ofrecer un nuevo enfoque al arte de Valentina. La idea de colaborar con ella se asentó firmemente en su mente. Sin embargo, la emoción de ese descubrimiento pronto dio paso a una inquietud profunda. ¿Sería aceptada su propuesta de trabajar juntos? ¿Podría Valentina abrir su corazón y su arte a su visión, sin que eso significara que él interfería en su trayectoria personal? Miguel sabía que el arte era un espacio sagrado,
un dominio donde cada creador demanda respeto y libertad. Mientras se permitía perderse en estas preguntas, la luz de la luna proyectaba sombras en el estudio. Miguel se sintió dividido entre el deseo de apoyar a su hija y el temor de sobrepasar límites que ella misma podría no querer cruzar. La duda se cernía sobre él, pero, como antes, esto también lo motivó a intentar. Con cada pincelada, Miguel reafirmó su compromiso. Sabía que esta era solo la primera etapa de un diálogo profundo entre ellos, uno que podría ser tan transformador como la vida misma. Esta nueva idea comenzó a formar la base de lo que podría ser su siguiente proyecto artístico, pero aún existía una pregunta que flotaba en el aire. ¿Cómo se lo presentaría a Valentina sin que ella sintiera que su voz estaba siendo diluida por la intención paternal? La ansiedad por su respuesta creció en su interior. Era el momento de enfrentar sus propios temores, para descubrir no solo el próximo paso para su arte, sino también para su relación con Valentina. Miguel despertó esa mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era el día en que presentaría su obra conjunta con Valentina, un proyecto que había evolucionado desde la idea incierta hasta convertirse en una representación palpable de su viaje compartido. Mientras preparaba el estudio, recordaba la transformación que ambos habían atravesado, de un padre temeroso y un artista ignorado a un defensor conmovedor de la diversidad y el talento. La noche de la exposición anterior había marcado un hito. No solo había encontrado su voz, sino que también había comenzado a entender la importancia de permitir que Valentina brillara en su propia luz. De repente, cada pincelada que habían dado juntos tomó un nuevo significado. Las obras que colgaban en la galería no eran solo expresiones de creatividad, sino símbolos de su lucha por ser vistos y aceptados. Con cada paso hacia el estudio, Miguel sentía que el peso de la incertidumbre se desvanecía. Se acercaba a Valentina con una sonrisa genuina. Ella estaba allí, inmersa en sus colores y trazos, como siempre, pero hoy había algo especial en su forma de pintar. La alegría que irradiaba era contagiosa, él sabía que algo poderoso estaba a punto de suceder. Mira, Valen, dijo Miguel, su voz firme y cálida, hoy voy a mostrarte nuestra obra, el fruto de nuestras luchas y sueños. Valentina levantó la vista, con curiosidad en sus ojos. ¿Nuestra obra?, preguntó, un destello de incredulidad cruzando su rostro. Sí, hemos creado esto juntos. Lo que comenzamos a construir es más que arte, es nuestra historia compartida. Miguel tomó un respiro profundo y agregó, quiero que sepas que cada trazo es una celebración de quienes somos, de cómo hemos crecido y de nuestra lucha por ser aceptados. Permíteme mostrarte cómo podemos fusionar nuestras voces en esta exposición. Quiero que brilles junto a mí. Valentina sonrió y el brillo en sus ojos reveló que había entendido el significado de sus palabras. Sin más, ambos se sentaron juntos para repasar la obra. Cada lienzo colgado en la pared contaba una historia, desde las batallas del pasado hasta la esperanza del futuro. Había cierta magia en ese proceso, un diálogo sincero donde ambos podían explorar el arte sin miedos ni restricciones. Conforme avanzaba el día, Miguel notó cada vez más la confianza de Valentina florecer. Juntos prepararon una presentación, compartiéndola con amigos, familiares y miembros de su comunidad. Al llegar a la galería, Miguel sintió un torbellino de emociones, era el momento en que la voz de Valentina y la suya se entrelazarían en un mismo canto. El espacio estaba lleno de personas, algunas ya familiarizadas con la historia de Miguel y Valentina, otras, por primera vez, se encontrarían con su arte. A medida que se acercaban a los trabajos, Miguel sintió como cada mirada se posaba no solo en los cuadros, sino también en el vínculo que había crecido entre ellos. Al comenzar la presentación, Miguel respiró hondo, reconociendo que esta vez el miedo a ser juzgado no lo dominaría. Hoy, no solo quiero hablar de la técnica que ambos hemos aprendido y aplicado, sino también de la alegría de trabajar juntos como padre e hija, comenzó, mirando a Valentina, quien sonrió confiadamente. Este arte es el reflejo de un camino de superación, donde cada trazo representa no solo la lucha de Valentina, sino también mi transformación como padre.
La conexión que se había forjado entre ellos se extendió hasta la audiencia. Miguel observó cómo las expresiones de quienes escuchaban cambiaban, la sorpresa se transformaba en admiración al comprender la profundidad de la historia que se había entrelazado en cada cuadro. Valentina tomó la palabra, y en ese instante, la sala se llenó de una energía vibrante. Su voz era firme y clara: este arte es una invitación a encontrar la belleza en la diversidad. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Este es nuestro camino, pero también el de muchos otros que luchan por ser escuchados. Gracias a mi padre, hoy puedo compartir mi voz con ustedes. Miguel sintió su corazón latir con fuerza. No solo había defendido a su hija, sino que ambos estaban luchando por la aceptación de su historia. Fue un momento de realización profunda: ya no era solo un padre, sino un aliado en la búsqueda de reconocimiento y amor. Mientras la presentación avanzaba, la audiencia empezó a aplaudir y se escuchaban murmullos de aprobación. Miguel y Valentina se miraron, un entendimiento mutuo resonaba en sus ojos. Estaban cambiando no solo sus vidas, sino también las percepciones de los demás. Días atrás, la incertidumbre lo consumía; hoy, su corazón rebosaba de gratitud. La exposición fue un éxito rotundo. El reconocimiento que recibieron alimentó la llama de la confianza en ambos. Con cada comentario positivo, cada mirada de conexión, Miguel entendió que la lucha por Valentina y su propio crecimiento personal sobresalían por encima de cualquier duda que alguna vez había tenido. Al final del evento, Valentina y Miguel observaron las obras en la galería, sintiéndose satisfechos y reforzados en su vínculo. Lo que había comenzado como un intento por defender a su hija se había transformado en una declaración de unidad y resistencia que desbordaba sus corazones. Miguel se dio cuenta de que había conquistado no solo su voz, sino también un lugar de respeto y compromiso en el mundo del arte. Valentina había demostrado que ser diferente era un mérito, no una debilidad. La lucha que había comenzado con temor hoy se reflejaba en el brillo del éxito. Mientras se retiraban de la galería, Miguel tomó la mano de su hija y, con una connotación de firmeza, pronunció: hoy, juntos, hemos logrado conquistar algo inolvidable. No solo nuestra voz, sino nuestras vidas juntas han cambiado para siempre. Y en aquel momento, con una certeza renovada, ambos sabían que su viaje apenas comenzaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.